Un hombre que sufrió una grave enfermedad mental, varias veces dio muestras que terminaría en algo horrible, y aunque estuvo internado en instituciones mentales, salió cada vez peor de cuando era recluido. El abuso de drogas sería de ayuda para lo que terminaría sucediendo. Esta es la historia de Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Era parte de una familia adinerada pero también disfuncional, ya que el padre de Richard tenía graves problemas con el alcohol, además de ser muy violento, sobre todo con su mujer, a la que tenía completamente atemorizada. El infante era testigo de las continuas peleas de su padre hacia su madre, y quizás por esto el pequeño desarrolló una serie de conductas inusuales que evidenciaban desequilibrios psicológicos. El niño, que ya tenía edad para ir al baño por sí solo, todas las noches se orinaba en la cama. Pero esto no era lo peor. A Richard le encantaba prender fuego a varios de sus juguetes, y quizás lo que mostraba que este pequeño de adulto podría ser una persona que cometería crímenes violentos era que le adoraba maltratar a los animales. Pero todo esto se agravó en la adolescencia de Richard Chase por su adicción a las drogas y al alcohol. Esto lo llevó a tener paranoias, ya que creía ser perseguido para ser asesinado. Además, se había vuelto una persona hipocondríaca. Esto quiere decir que tenía un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud, y por una tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o imaginarios. Claramente en Richard eran todos producto de su imaginación. En uno de esos brotes, Chase llegó a afeitarse la cabeza para vigilar mejor su cráneo, que cambiaba de forma y cuyos huesos agujereaban la piel. Todas estas locuras salían de su mente. Una vez llegó a un hospital afirmando que alguien le había robado la arteria pulmonar e interrumpido su circulación sanguínea. De ahí terminó recluido en un hospital psiquiátrico. No duró mucho tiempo recluido. En el hospital le darían de alta a pesar de que se veía que tenía graves trastornos. Richard regresó con sus padres, pero al poco tiempo se mudó con unos compañeros de clase. Dichos compañeros se marcharon hartos de verlo pasear desnudo por la casa y también por su abuso a las drogas y al alcohol. El comportamiento de Richard Chase se tornó extraño y peligroso. Descuidó su higiene personal, clavó unas tablas en la puerta de su habitación porque creía ser víctima de un complot, e incluso hizo un agujero en la pared como si fuese su túnel de huida. Además, los vecinos de Richard denunciaron la desaparición de sus mascotas y señalaron a Chase como el único responsable. Ya la salud mental de Richard había empeorado tanto que su padre decidió internarlo de nuevo en un hospital psiquiátrico. Antes de ser recluido, Chase creía ser la reencarnación de un cantante o de un forajido del oeste. De noche dormía con una cinta con naranjas amarradas a su cabeza para que la vitamina C de las naranjas se filtrase hasta su cerebro. Pero además bebía sangre fresca de animales para supuestamente sobrevivir. Para ello compraba conejos a los cuales le quitaba la sangre para bebérsela o inyectársela en sus venas. Ya internado, los doctores del psiquiátrico le diagnosticaron que tenía una esquizofrenia paranoica grave. Los doctores le preguntaron el porqué de usar la sangre de los animales y este responde que era una cura sanguínea debido a que su corazón se encogía cada vez más. Los medicamentos no tenían el efecto deseado en Richard Chase, que otra vez estaba en la calle. A mediados del año 1977 la policía detendría a este después de que caminaba por la calle totalmente desnudo, bañado en sangre de vaca, a la que previamente había matado. Esta fue la señal de que algo peor estaba por llegar. Solo pocos meses después, Richard, con sus graves problemas mentales, había logrado comprar una escopeta de caza y una pistola semiautomática de calibre 22. Tomó su automóvil y condujo por Sacramento. Vislumbró a un peatón y sin pensarlo dos veces le disparó varias veces, después escapando del lugar a toda velocidad. La persona fallecida era un ingeniero padre de familia llamado Ambrose Griffin. Solo pocas semanas después, mientras la policía todavía investigaba el primer crimen, Richard Chase intenta entrar a la casa de una mujer, pero esta lucha con él y logra evitarlo. Frustrado, el asesino se encuentra con una joven llamada Teresa Walling, que estaba tendiendo ropa en su jardín. Le dispara 3 veces para después rematarla acuchillándola varias veces. Richard tomó un vaso de yogur vacío que encontró y bebió la sangre de la joven. Teresa tenía 22 años de edad y estaba embarazada. Solamente tardó 4 días en volver a buscar una nueva víctima. Ahora era el turno de Evelyn Mirot. Irrumpió en la casa de esta, donde se encontraba su amigo Danny Meredith, su hijo Jason de apenas 6 años y su sobrino David de 22 meses.
Usaría el mismo modus operandi del anterior asesinato: disparos, acuchillarlos después y beber la sangre de estos. Tan pronto como la policía llegó a la escena del crimen, se toparon con una multitud de huellas del asesino. Ya varios vecinos que dieron una descripción detallada del criminal, además del lugar por donde había huido. A la mañana siguiente se dio orden de búsqueda y captura del responsable. Los oficiales sabían que no podía estar muy lejos, y al final de la tarde los detectives ya sabían la identidad del fugitivo y dónde vivía. Varias patrullas estaban esperando solo que saliera Richard Chase. Apenas al salir fue detenido. Llevaba en su poder una caja con la ropa ensangrentada que había usado, además de vísceras de las víctimas. Cuando los agentes procedieron al registro de su propiedad, se toparon con una escena de lo más dantesca. Un hedor nauseabundo, las paredes y los muebles cubiertos de sangre, el suelo del dormitorio con defecaciones, la cocina repleta de huesos, órganos y tripas humanas, recipientes de plástico con sangre y también la licuadora donde preparaba sus batidos. Además guardaba numerosos recortes de prensa sobre ideología nazi y de algunos famosos asesinos en serie. Tras su arresto, el bautizado como vampiro de Sacramento confesó todos los crímenes, pero lo que sorprendía eran sus motivos. Richard aseguraba que sus padres, Frank Sinatra, la mafia y los alemanes habían orquestado toda una trama para asesinarle. También explicó que el primer crimen lo perpetró porque se lo pidieron unas voces, y en cuanto a por qué arrancó las vísceras al resto de víctimas, Richard relató que tenía hambre y me estaba muriendo, mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. En el juicio celebrado en el año 1979 ante un jurado popular, el acusado alegó ser inocente a causa de su esquizofrenia, pero el tribunal finalmente lo consideró imputable y legalmente capacitado para enfrentarse a los 6 cargos por asesinato. El jurado consideró al acusado culpable de planificar y perpetrar los asesinatos, ya que en ningún momento vio alteradas sus capacidades cognitivas para distinguir entre el bien y el mal. Richard Chase sería condenado a la pena de muerte. El prestigioso Robert Rosler, el creador del término asesino en serie, no estuvo de acuerdo con la pena de muerte, ya que consideraba que alguien como Richard debía ser mantenido con vida para ser estudiado y así saber cómo actuar en otros casos similares a los del asesino. Richard Chase fue enviado a la prisión de San Quentin, pero unos meses después de llegar, un funcionario se encontró al vampiro muerto en su celda. Había fallecido de sobredosis. Según informaron desde la penitenciaría californiana, en su momento el asesino guardó cada pastilla que los médicos le proporcionaban para equilibrar su estado psicológico, en vez de tomárselas. Cuando tuvo suficientes antidepresivos, el preso decidió quitarse la vida. Era el 26 de diciembre de 1980 y Richard Chase eligió acabar con su vida en vez de terminar en la cámara de gas. Richard en poco más de un mes asesinó a 6 personas, pero lo peor fue la manera que acabó con ellos, de manera cruda. Por eso es considerado como uno de los asesinos más descarnados de la historia de Estados Unidos. Richard Chase era una persona que sufría grandes trastornos mentales y que era una bomba de tiempo andante, que solo era cuestión de tiempo para empezar a matar. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.